estamos en el aire. Saludos a todas las personas que siempre sintonizan Bufete Manueli, el podcast. Estamos de vuelta aquí de manera virtual, así que excusamos cualquier problema técnico que pueda surgir y si se nos va la luz por Luma. Estamos en el episodio número 26. Yo soy la licenciada Jessica Méndez Colbert. Yo soy el licenciado Rolando Emanueli Jiménez. Y yo soy la licenciada Zoe Negrón Comas. Bueno, y para todas las personas que ya nos sintonizan con regularidad, pues saben que en este podcast tocamos temas de las cosas que están pasando en el país, que son importantes, que debemos conocer, como los procesos de quiebra, como los asuntos por Luma, cosas de la Autoridad de Energía Eléctrica, la reforma laboral, etcétera. Pero también tratamos de traer temas que tienen que ver con distintos asuntos jurídicos que les puedan ser de ayuda, particularmente cuando hablamos de cosas que sean relativas a consumidores, cosas de quiebra y también pues que le puedan, ¿verdad?, servir a usted o a personas que usted conozca. Y en este caso hemos escogido este podcast como uno de esos que son informativos en temas jurídicos. Lo hemos titulado Alternativas para ajuste de deudas de pequeños y medianos negocios. Así que en este caso, pues como ustedes saben, trabajamos siempre con casos de quiebra, pero queremos enfocarnos en lo que pueden ser asuntos de personas que tienen negocios propios, sea porque, ¿verdad?, el famoso DBA o porque tienen una corporación, una LLC, una sociedad que opera bajo otras estructuras jurídicas y que podrían estar necesitando algún tipo de información o consejo en relación a cómo ajustar sus deudas o reestructurar esas deudas, sea dentro del contexto de la quiebra o no. Y vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Así que con esa introducción, pues abro el panel de discusión para que podamos ir tocando un poquito más con más profundidad las distintas alternativas que podrían estar considerando, no sin antes que la compañera Zoe Negrón nos dé el disclaimer necesario. Estaba en mute. Asterisco. Nada de lo dicho en este podcast constituye un consejo legal. Si tiene una situación particular de su negocio o alguna situación personal que requiera una consulta de quiebra, por favor, consulte con su abogada. Exacto. Mira, pues déjame abrir el tema con un poquito de contexto, que siempre es importante. La Constitución Federal tiene la cláusula de las quiebras que establece que el Congreso establecerá valga la redundancia, unas leyes uniformes de quiebra. Y el Congreso aprobó un código de quiebra. Y cuando uno habla de un código de quiebra es un cuerpo jurídico orgánico. Es decir, que tiene unas disposiciones generales y que tiene unas disposiciones especiales y que se interpreta conforme a lo que dicen las disposiciones generales. Y que en muchas instancias, cuando uno está trabajando bajo cierta parte del código, pues puede ser que tenga que pasar a otra parte del código dependiendo de las circunstancias. Y en los casos de quiebra ocurre que hay diferentes tipos de quiebra para diferentes deudores. Cuando uno habla de un deudor es una persona honesta, pero desafortunada, porque tuvo problemas económicos, de salud, problemas familiares, y que entonces no pudo cumplir con sus deudas, y entonces recurre al procedimiento de la quiebra para tener un nuevo comienzo, ¿verdad? Esa cuestión de que es un deudor honesto pero desafortunado dice mucho porque es una persona que cumple con las leyes, pero que tuvo un problema, mala suerte, y entonces necesita el alivio de la ley de quiebra. Pero hay muchos tipos de deudores. Hay deudores individuales, hay deudores que son sociedades entre personas naturales, puede haber sociedades entre personas naturales y personas jurídicas, puede haber corporaciones de todos los tipos que hay, y también hay diferentes áreas de trabajo o de acción de cada uno de esos deudores que podrían estar reglamentados por el código de quiebra. Por ejemplo,
En el área de los individuos tenemos los capítulos 7, el capítulo 13, ¿verdad? Que pueden ser los capítulos que atiendan la inmensa mayoría de las controversias que tienen las personas individuales, ya sean como individuos o casadas, porque un matrimonio puede erradicar una quiebra de capítulo 13 o capítulo 7. Pero también puede haber una persona que sin tener una corporación o una sociedad, pues no cualifique para un capítulo 13, que es el capítulo que reestructura las deudas mediante un plan de pago, y por tener unos niveles de deuda por encima de lo que establece el código, tiene que recurrir a las quiebras que están disponibles para los negocios pequeños, medianos y negocios grandes. Y esa es una quiebra bajo un capítulo 11, pero de individuo, porque la persona no cualificó bajo los términos del código de quiebra por el nivel de deuda que tiene. Tiene un nivel de deuda que excede lo que permite el capítulo 13. Y así que un individuo podría estar radicando un capítulo 11. Y dentro de ese capítulo 11, que la inmensa mayoría son negocios, pequeños y medianos y grandes, pues hay dos disposiciones que establecen quiebras para cierto tipo de negocio, ¿verdad? Que en este caso el tema de hoy, que son los medianos y los pequeños. Y la historia que ha habido en cuanto al capítulo 11 es muy interesante porque se ha demostrado que el capítulo 11, que es este sistema de alivio para los negocios pequeños, medianos y grandes, pues generalmente no sirve bien a los pequeños y medianos negocios porque es muy complicado y costoso. Ese es el capítulo que aplica a General Motors, que aplica a Kmart. Cuando usted escucha que hay una quiebra de una cadena de tiendas, de una gran corporación multinacional, ese es el capítulo que utiliza ese tipo de quiebra, el capítulo 11 de la ley de quiebra. Pero como hay negocios que no son tan grandes como esos que nosotros escuchamos en la prensa, pues existen las quiebras bajo el capítulo 11 para pequeños negocios y las quiebras bajo el capítulo 11, pero las que se llaman y están definidas como el subcapítulo 5, el subchapter 5, que es otro tipo de quiebra para pequeños negocios, que si uno viene a ver una escala de complejidad, está el capítulo 11 regular como lo más complejo y más costoso, está el capítulo que permite los pequeños negocios, más bien es el 11 pero para pequeños negocios, y está el subchapter 5 que es también para pequeños negocios, pero que es el más rápido, el menos complejo y el más económico. Así que tenemos como una escalerita. Pero cada uno de esos capítulos tiene unas situaciones que son súper interesantes porque hay deudores que pueden cumplir con los requisitos de capítulo 11 regular, pero no cumplir con los requisitos de pequeños negocios. Como por ejemplo, una excepción bien famosa es la excepción de los negocios que solamente tienen un bien inmueble, que son un sole asset bankruptcy, que es una quiebra de un negocio que solamente opera un bien inmueble. Esas quiebras no cualifican para quiebras de pequeños negocios o quiebras del subcapítulo 5 y tienen que irse por el 11. Así que el código te va diciendo dónde es que tú vas a ir acomodándote. Lo que nosotros queremos traer en este podcast es que los pequeños y medianos negocios que en un momento, ¿verdad? Pueden considerar el capítulo 11 o el capítulo 11 con la división de los pequeños negocios o el subchapter 5. Esto es complicado, pero son 3 niveles de quiebra. Pues tienen diferentes opciones dependiendo de las circunstancias y pueden escoger cualquiera de estos dependiendo del consejo legal de su abogado o abogada. Y eso lo que implica es que usted tiene un abanico de posibilidades para resolver sus problemas económicos. ¿Qué puede ser un problema económico para un negocio? Obviamente, ¿verdad? Que el negocio no pueda cumplir con sus gastos operacionales, que el negocio tenga algún evento financiero que le obligue a pagar una cantidad que no tiene dinero para pagarla, que haya perdido un litigio
que implique un desembolso de dinero significativo que no tiene el dinero para pagarlo, pues entonces radicar una quiebra bajo el capítulo 11, lo primero que ocurre es que hay un stay, una paralización automática, y le permite, si el negocio es viable, porque ese es el detalle, el negocio tiene que ser viable, le permite reorganizar sus finanzas, establecer eventualmente un plan de pago mediante un plan de reestructuración y lograr una confirmación de ese plan que permita que la entidad, el negocio, tenga un nuevo comienzo financiero. Eso es básicamente toda la lógica de radicar un capítulo 11. Pero nosotros lo que queremos enfatizar aquí es la disponibilidad del subcapítulo 5, porque ese es el que es más accesible, es más rápido, es más económico y podría resolver la situación de la inmensa mayoría de los negocios que hay en Puerto Rico que están en problemas económicos. Nosotros aquí hemos dado un seguimiento bien detallado a lo que está pasando con la energía eléctrica. En muchas ocasiones, la quiebra de un negocio viene de un problema con la Autoridad de Energía Eléctrica. Se atrasaron, tuvieron una sobrefacturación, ¿verdad? Porque Luma está teniendo ese tipo de situaciones con los abonados, que le está facturando de más, le está facturando cantidades estimadas que son muy altas. Eso puede provocar una quiebra. Y en ese sentido, si se aprueba el plan de ajuste de la deuda, podría haber riesgo de que muchos negocios tengan que recurrir a este tipo de procedimientos para reestructurarse y poder sobrevivir. Y esa es la intención que tenemos con este podcast, explicar esa alternativa que hay en el asunto de los pequeños y medianos negocios. Pero, para dejarle la palabra a Jessica, tal vez sería bueno que Jessica explique que cómo ocurre una reorganización de un negocio personal de una persona que no tiene una corporación o una sociedad, etcétera. Sí, quería comentar sobre eso, pero también quería poner un poco todos estos conceptos en arroz y habichuela, ¿verdad? Para aquellas personas que nos estén escuchando. Y lo primero que quería traer es esa distinción que es sumamente importante entre lo que es un capítulo 7 y lo que podría ser entonces un capítulo 11, 13 o el mismo subchapter 5, porque cuando pensamos en una quiebra, y esto independientemente si es una quiebra personal o una quiebra de negocio, tenemos que también pensar en cuáles son nuestras circunstancias y cuál sería, ¿verdad?, el futuro que esperamos luego de ese caso de quiebra. Entonces, cuando pensamos en un caso de capítulo 7, que los negocios pueden radicar capítulo 7, no estamos pensando en la continuidad de las operaciones de ese negocio, porque el capítulo 7 lo que busca es esa liquidación total. Y esto puede ser tanto para un individuo como para un negocio. Y en ese caso, ¿verdad? Ya es que la situación es tan precaria, posiblemente no se están generando los ingresos necesarios o simplemente no hay ingresos, punto. Pues es necesario cerrar el negocio, liquidar todo. Y el mecanismo entonces sería un capítulo 7. Pero ya cuando hablamos de capítulos de reorganización, pues ahí es que estamos pensando en un capítulo 13, que sería típicamente para individuos o para aquellas personas que operen negocios sin tener una corporación, lo que conocemos, como dije ahorita, un DBA, Doing Business As. Porque el capítulo 13 de ordinario va a ser solamente, ¿verdad?, para individuos. Y entonces está el capítulo 11, que ya sí sería para corporaciones o personas jurídicas que no son, ¿verdad?, una persona natural. Y el subchapter 5 también va a ser para negocios. Pero todos esos capítulos lo que conllevan es esa reorganización. Por lo tanto, va a haber un plan de pago para que se puedan, mediante ese plan de pago, estructurar las deudas. Se llegan a distintos acuerdos dependiendo del capítulo con los acreedores. Pero el propósito es que el negocio pueda continuar operando. Y dependiendo de las circunstancias, pues va a haber, siempre está la figura del síndico, que dependiendo del capítulo que estemos radicando, pues va a fiscalizar un poco más o un poco menos las operaciones de ese negocio.
Y otro punto importante que Rolando lo mencionó es ese automatic stay, esa orden automática, de paralización automática, porque ese es uno de los beneficios mayores de la erradicación de una quiebra, que permite a la persona o negocio que está radicando la quiebra ese respiro, porque los acreedores no pueden hacer gestiones de cobro en su contra. Y por ejemplo, embargos podrían levantarse, la suspensión de un servicio esencial, de energía eléctrica o agua, podría levantarse para que se pueda entonces, para que el negocio pues pueda continuar con los servicios, etcétera. Así que ese concepto de la paralización automática es una de las razones principales, ¿verdad? Por las cuales buscamos el alivio de un proceso de quiebra. Entonces, para responder a lo que Rolando había planteado en términos de un capítulo 13, pues como dije, el capítulo 13 va a ser para individuos, pero ocurre muchísimo que las personas pues operan negocios sin haberse organizado como una corporación, como una LLC, como una sociedad. Por lo tanto, para que lo veamos un poco más sencillo en términos de las planillas, por ejemplo, pues todo lo que se genera, todo va en esa planilla personal, porque no hay una distinción entre la persona y el negocio. Así que cuando se va a radicar una quiebra dentro del capítulo 13 y la persona tiene un negocio de este tipo, pues es importante que consideren que dentro del caso se van a tramitar los asuntos personales como también los asuntos del negocio, porque no hay una distinción entre lo que es persona y negocio. Así que tomen eso en cuenta, pues porque hay que de todas maneras tener todo el detalle de cuál es el ingreso del hogar, que puede haber un ingreso del cónyuge de la persona, pero también vamos a tomar en cuenta los ingresos que vienen de esa operación de negocio. También entonces tenemos que considerar los gastos, pero lo mismo, vamos a considerar gastos tanto en el carácter personal como gastos de las operaciones del negocio. Y ahí tenemos que ver si el negocio tiene otros empleados, las cuentas de agua, luz, internet que tiene el negocio, que pueden ser separadas a lo que es la cuenta de agua, de luz de su casa. También vamos a considerar otro tipo de gastos que de ordinario pues no veríamos en la quiebra de una persona natural, pues porque tenemos empleados, tenemos servicios profesionales, porque puede haber un contable, pueden haber abogados que se pagan para ese negocio. Y también en términos de las deudas, pues las deudas van a ser diferentes, porque vamos a considerar las deudas personales, es decir, las típicas tarjetas de crédito, préstamos personales, hasta los tickets que nos da la policía en la carretera, pero de igual forma vamos a considerar esas deudas que tiene el negocio, porque para todos los efectos son deudas de la persona. Y ahí estamos hablando de algunos acuerdos o deudas que se puedan tener con suplidores de ese negocio. Ahí pueden ser tarjetas de crédito que se estén utilizando para el negocio. Vamos a tener que considerar cuentas comerciales que están hechas para los DBAs. Y préstamos personales que se hayan otorgado, que aunque hayan sido préstamos, no le voy a poner el apellido de personales, ¿verdad? Pero préstamos que se hayan otorgado, que aunque los haya firmado la persona, porque vuelvo y digo, no hay una distinción, pues el propósito de ese préstamo era para utilizarlo dentro de las operaciones del negocio. Así que un caso de capítulo 13 de quiebra de una persona que opera un negocio puede ser un poquito más complicado que si no se operara un negocio, ¿verdad? Porque no es lo mismo documentar y presentar todos los datos, los documentos y la evidencia de una persona que trabaja ¿verdad? Para un patrono y recibe su cheque de su trabajo 8 a 5, a tener que documentar entonces pues todos los ingresos, los gastos, las deudas de un negocio, que también puede incurrir en deudas distintas, como podrían ser deudas con el gobierno por el IBU,
o por otro tipo de contribuciones sobre propiedad mueble, etcétera, por virtud de la operación de ese negocio. Y bien importante que, como decía Rolando, pues dependiendo también del límite, de la cantidad de deuda que tenga, pues a lo mejor ni siquiera podemos radicar un capítulo 13 porque la cantidad de deudas sobrepasa los límites que permite la ley para erradicar un capítulo 13 y entonces pues ahí es que se complica porque antes de que existiera este subchapter 5, pues la alternativa iba a ser un capítulo 11. Pero ahora, pues se podría considerar este subchapter 5 que está diseñado precisamente para pequeños negocios, medianos negocios, de manera que se pueda buscar como digo yo en buen español, ese happy medium, ese punto intermedio donde pueda haber una reorganización para un negocio, pero no, ¿verdad? Con la complejidad de un capítulo 11. Sí. Zoe, ¿tiene algo que decir? Estás ahí calladita. Bueno, habiendo ya explicado lo que es, no lo que es, porque ya lo hemos discutido muchas veces, pero cómo un negocio puede beneficiarse también del capítulo 13, pues lo otro que tenemos son, como estaba diciendo Rolando, las opciones bajo el capítulo 11, que eso puede incluir una quiebra de capítulo 11 para un negocio pequeño regular o puede incluir el subchapter 5 que hemos estado discutiendo. Para entrar en ese subchapter 5, el deudor tiene que seleccionar, utilizar ese capítulo, no es algo automático, y debe también cumplir con unos requisitos de elegibilidad. No es cualquier pequeño negocio el que va a poder acogerse a ese subcapítulo. Y lo que dice la ley respecto a esto, que tiene unas definiciones separadas para un pequeño negocio bajo capítulo 11 y un pequeño negocio bajo el subchapter 5, es que ese negocio debe de ser obviamente una persona jurídica que esté en alguna actividad comercial o de negocio y que en agregado no tenga un exceso de un límite de deuda que establece el código y que por lo menos 50% de las deudas vengan de esas actividades comerciales del negocio. Así que tenemos que asegurarnos que cumpla con los límites estatutarios para la deuda y que esa deuda que tiene sea 50% o más de su actividad comercial. Si no me equivoco, la cantidad que es para ese límite de deuda son 2.725.625, o un estimado de eso. Y Se por ejemplo, extendió por la pandemia, se aumentó por la pandemia, pero realmente no estoy clara si todavía eso sigue vigente, porque sabemos que muchas Sigue ayudas de la vigente. pandemia todavía están. Sí. Hasta junio del sí, 2024. 7.500.000. exacto, se aumentó esa cantidad por la pandemia porque primero era previsible que iba a haber mucho de este tipo de quiebra que iban a necesitar esta solución más rápida, menos costosa y menos complicada. Entonces, pues podemos ver esa interacción de cómo las ayudas que son para pequeños y medianos negocios también se extendieron a estos procesos de quiebra. Pero las diferencias, porque hay varias diferencias entre este subchapter 5 y el capítulo 11, incluyen, por ejemplo, ¿verdad? Para mí una de las cosas más interesantes, el rol que va a ejercer el síndico en ese proceso. Como ahorita mencionaba Jessica, un síndico en un capítulo de quiebra depende del capítulo para decir cuán fiscalizador va a ser ese síndico. En otras ocasiones hemos hablado de la diferencia de un síndico en un capítulo 7 y un capítulo 13 para un individuo. Y ahora podemos ver también la diferencia entre un síndico en un capítulo 11 regular o un síndico en un capítulo 7 o un síndico en el subchapter 5. Y en el subchapter 5 vemos que el síndico tiene un poquito menos de esa agresividad que va de los roles que tiene bajo un capítulo, por ejemplo, como un capítulo 7, y el deudor que todavía sigue operando, tiene un poquito más de control sobre cómo entonces va a ejercer sus prerrogativas dentro de ese subchapter 5 y tiene la capacidad de presentar su plan de pago y hacer las gestiones que en otras ocasiones pudiera haber hecho el síndico. Así que vemos que es un poquito por
menor complejidad de este tipo de capítulo, se le puede dar al deudor un poquito más de autonomía para poder llevar a cabo esa quiebra. Y ahí, si Rolando quiere intervenir. Sí, sería bueno porque son muchos requisitos y muchas diferencias. Sería bueno como que hacer, ¿verdad?, una explicación de la comparación en términos de diferentes factores que son bien importantes. Por ejemplo, la elegibilidad, ¿verdad? ¿Quién puede radicar un capítulo 11 o un pequeño negocio o un subcapítulo 5? Pues ya mencionó Zoe que hay unos límites particulares en los pequeños negocios, que es el capítulo intermedio. Pensemos en 3 capítulos, uno que es para negocios grandes, uno para negocios intermedios, uno para pequeños negocios. Pues el de negocios medianos sería 2.725.625, que es la deuda que debe tener, que sea líquida y que no esté de manera contingente. O sea, que sea una deuda que se debe efectivamente, no depende de otras cosas y no tiene que cuantificarse. Pero en el subchapter 5, por estas cuestiones de la pandemia y por una ley que Biden firmó el año pasado, puede un negocio tener una deuda de hasta $7.500.000. En ese sentido, el subchapter 5 presenta una ventaja para los pequeños negocios porque puedes tener más deuda de la que permitiría un caso regular de pequeño negocio. También hay una situación donde cada uno de estos deudores es un deudor en posesión, que es bien importante porque eso permite que la persona pueda seguir operando su negocio. Y si es un pequeño negocio que obviamente depende de la familia, pues es importante que el negocio pueda seguir operando. Y los 3 tipos de quiebra bajo este capítulo 11 lo permiten. Ahora, en el capítulo 11 regular se forma un comité de acreedores. Y en el capítulo de subchapter 5 es rara vez, no se requiere a menos que se demuestre que es necesario, pero rara vez lo nombran, y eso baja muchísimo los costos porque un comité de acreedores pues están contratados por el deudor en términos de que son parte de los profesionales que le dan servicio a la quiebra. También en el subchapter 5, que es el más económico y más sencillo, no hace falta presentar un escrito de divulgación, un disclosure statement, que es el documento que se presenta para explicar todas las circunstancias que ocasionaron la quiebra y cómo es que el plan maneja las clases de acreedores y cómo es que se va a pagar, etcétera. Y eso es una gran ventaja porque simplifica mucho el caso de subchapter 5. El proceso de presentación del plan también es mucho más rápido. En un caso regular de capítulo 11, tú tienes 120 días y eso puede extenderse varias veces. En un caso de subchapter 5, tú tienes que presentar el plan en 90 días. Y eso hace que los términos corran más rápido, ¿verdad? Entre los términos que se señalan están obviamente la orden de paralización, que eso es inmediato una vez se radica, pero la reunión con los acreedores es entre 20 y 40 días. Y ya antes de los 60 días tiene que haber un status conference donde las personas ¿verdad?, principales de ese pequeño negocio expliquen al tribunal cómo es que quieren confirmar el caso. En el asunto de los casos de capítulo 11 regulares, hay un plan de pago que generalmente es de 5 años o más. En los casos de pequeños negocios bajo el subchapter 5, estamos hablando de un plan de pago que podría ser entre 3 y 5 años. Otra gran ventaja y diferencia que hay entre un subchapter 5 y un capítulo 11 regular es que puede ser que los acreedores no estén de acuerdo con el plan. El subchapter 5 está hecho para tratar de llegar a un acuerdo, de que el plan sea consentido por los acreedores. Pero si no hay un acuerdo con los acreedores, se supone que con la ayuda del síndico del subchapter 5, pues se pueda llegar a un acuerdo. Pero si eso no ocurre, entonces se puede lograr
un plan no consentido, aunque ninguno de los acreedores vote a favor del plan. Regularmente, cuando hay las votaciones de un plan de capítulo 11, tiene que haber por lo menos una sola clase que acepte el plan, y entonces bajo ciertas circunstancias el juez o la jueza le puede imponer el plan a los demás acreedores. En el caso del Subchapter 5, todos los acreedores pueden votar que no, o meramente no votar, y si el plan es justo y equitativo y toma en cuenta los intereses de los acreedores y se compromete todo el ingreso disponible de ese pequeño negocio para el pago de los acreedores entre 3 y 5 años, el juez o jueza puede confirmar el plan. Así que es como si fuera un capítulo 13 en donde se planifican y se presupuestan todas las obligaciones que tiene el negocio para que el negocio pueda seguir operando. Y entonces, el capítulo 13, los acreedores no tienen que estar de acuerdo, no tienen que votar a favor. Lo que ocurre es que aquí, cumpliéndose con el estándar del Subchapter 5, el tribunal puede confirmar el plan imponiéndole a los acreedores que votaron en contra del plan las disposiciones del plan, siempre y cuando ese plan comprometa de manera segura el ingreso disponible. Y eso es una gran diferencia con un plan de capítulo 11 o un capítulo 11 de pequeños negocios, porque siempre el proceso de lograr que algún grupo de acreedores, alguna clase de los acreedores endose el plan es un proceso bien difícil, particularmente cuando el menoscabo que tienen esos acreedores es sustancial. En un subcapítulo 5, pues tú no tienes que entrar en esas disquisiciones, tú solamente tienes que comprometer todo tu ingreso disponible para los acreedores dentro de un término de 3 a 5 años. Busqué unos datos en términos de cuánto duran los diferentes casos, y esto es bien importante también. Un caso de capítulo 11 dura generalmente en promedio de 1 a 2 años, uno de capítulo 11, pero para pequeños negocios dura entre 6 y 18 meses, es decir, 6 meses y año y medio, pero un caso de Subchapter 5 dura entre 3 y 6 meses. Lo que implica obviamente que el caso va corriendo a alta velocidad y el deudor puede obtener un alivio de las deudas bien rápido. En términos de el éxito de los casos, ¿qué por ciento de los casos tienen éxito? Un capítulo 11 regular, de 10 a 15% de los casos tienen éxito porque son demasiado complicados. Muchos terminan en liquidación o haciendo mergers con otras corporaciones o siendo adquiridos por otras corporaciones. En los capítulos 11 de pequeños negocios, de 25 a 35% de los casos terminan en una confirmación. Hasta ahora, recuerden que esta ley de Subchapter 5 empezó en febrero del 2020. Hasta ahora, con los números que se tiene, de un 50 a un 60% de los casos se confirman, lo cual es un porciento significativo comparado con el capítulo 11 regular, que es de un 10 a un 15%. Así que tenemos unas altas probabilidades de éxito dentro de un proceso mucho más rápido, con unos costos mucho más bajos que un capítulo 11, y puedes, si logras un acuerdo con tus acreedores y el plan es consensuado por acuerdo con los acreedores, obtienes un discharge inmediatamente una vez se confirma el caso. Si no logras el acuerdo y tienes que utilizar el cram down y tener un plan de pago, el discharge viene al final del camino cuando terminas el plan de pago. Pero como quiera, es beneficioso porque si tienes un grupo de acreedores que son muy belicosos, pues como quiera, les puedes pasar el rolo y puedes lograr la confirmación y obtener eventualmente el discharge, que es lo más importante, porque eso es la liberación o descarga de las deudas, que es el objetivo de los procesos de quiebra. Por último, antes de que las compañeras puedan seguir con el tema, quiero enfatizar la figura del trustee bajo el subcapítulo 5, porque es diferente. Primero, no es lo que llaman un standing trustee, que es un funcionario
del Departamento de Justicia que va a supervisar los casos. Es un contratista independiente que se selecciona por el trustee para que atienda este tipo de casos. Tiene funciones similares a un síndico, pero tiene una función que es principalísima: tratar de lograr un acuerdo entre los acreedores y el deudor. Es decir, un acuerdo entre los acreedores y ese pequeño o mediano negocio. Y eso es importantísimo porque tienes un aliado. En vez de un adversario, tienes un aliado. Él te puede hacer señalamientos de la operación, cosas que no estás cumpliendo. Puede oponerse a la confirmación del plan. O sea, no es que va a estar ahí solamente de tu lado, pero en esa parte de ayudar a un consenso con los acreedores, eso es bien importante porque aceleraría el trámite del caso y obtienes el discharge inmediatamente una vez se confirma el plan, cuando tienes un plan que es consensuado. Ahora, desventaja: tienes que pagar sus honorarios. Eso es una desventaja fundamental. Además de pagar los honorarios de tu abogado o abogada, tienes que pagar los honorarios de estos síndicos que le llaman de caso a caso, porque son síndicos que son asignados a casos particulares. Pues ellos van a facturar y el tribunal tiene que aprobar la factura como una factura que es razonable. Obviamente tienen que detallar todo lo que hacen, y eso lo van a facturar al rate de honorario que sea la práctica regular en el distrito particular, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, obviamente, los honorarios de los casos de quiebra son mucho más bajos que en otros estados, en otros distritos de la Corte Federal. Así que eso pues también pesa. Pero en los casos de capítulo 11 sí hay unos fees que hay que pagar al síndico, pero no es a base de por horas, es a base del volumen de negocio. Así que me parece que con estas diferencias que he marcado, pues se puede ver que el Subchapter 5 definitivamente es una alternativa asequible, rápida, con unas ventajas tremendas, que debe considerarse, ¿verdad? Si es que está dentro de los límites de elegibilidad de los 7.5 millones de dólares de deuda que está líquida y que no es contingente. Esto de los límites va a durar hasta junio del 2024, así que podría bajar, como que también podría subir, porque hay grupos de interés que cabildean y piden, ¿verdad?, mayor alivio para los negocios, y mantener los 7.5 millones o elevarlo, por ejemplo, a 10 millones ayudaría a muchos más negocios a someterse a este proceso, que es menos contencioso, más rápido y menos costoso. Sí, a mí me parece que esta herramienta del Subchapter 5 va a beneficiar a miles de negocios que antes, pues principalmente por una cuestión de recursos económicos, pues hasta para irse a quiebra no tenían el dinero, y en este caso, pues estos procesos dan esa flexibilidad y esa simplicidad en algunas cosas que permite que el negocio se ahorre muchísimo dinero, porque por ejemplo, para que tengan una idea, el caso de quiebra, la petición de quiebra se presenta en una fecha, pero ahí es que comienza como tal ese proceso de someter todos los documentos que correspondan y la evidencia, más las pistas, etcétera, para llegar eventualmente a la confirmación de un plan de pago, de ese plan de reestructuración. Y ese proceso dentro de un caso de capítulo 11 puede ser sumamente complejo y largo, mientras que aquí, pues como mencionaba Rolando, pues los términos son más reducidos, no tenemos el problema de que hay que negociar con los acreedores y de que los acreedores tienen que estar de acuerdo con ese plan de pago, y eso nada más ahorra muchísimo tiempo porque la Corte puede confirmar ese plan de reorganización sin necesitar la aprobación de esos acreedores, obviamente siempre que se cumpla con unos requisitos, pero eso nada más realmente acorta muchísimo el tiempo y por tanto los gastos, porque recuerden que dentro de estos procesos pues se van generando honorarios que, como decía Rolando, tiene que pagar el negocio. Así que eso mismo de no radicar el disclosure statement, el trabajo que hay que hacer para poder
preparar un documento como ese con lo detallado que tiene que ser y que ese documento pues sea finalmente aprobado, pues también genera demasiados honorarios y gastos para el negocio. Y otra cosa importante es que dentro de estos procesos de Subchapter 5, que es una diferencia a como son en el capítulo 11, pues dentro de los casos de quiebra se generan lo que se conocen como gastos administrativos, ¿verdad? Dentro de cualquier caso de quiebra. Pero en el caso de un capítulo 11, por ejemplo, el deudor tiene que pagar esos gastos en el momento en que el plan se hace efectivo. Pero dentro del subchapter 5, esos gastos administrativos se pueden pagar a lo largo de la vigencia de ese plan, y eso pues también puede dar un respiro en la medida en que no representa un gasto inmediato para ese negocio. Por lo tanto, el factor económico entre lo que podría ser un capítulo 11 versus un subchapter 5 es, diría yo, uno de los más importantes para considerar al momento de evaluar una reorganización de negocio. Tanto el factor económico como el factor tiempo son sumamente importantes a considerar cuando se está evaluando una quiebra. Ciertamente son procesos nuevos. El Subchapter 5 pues apenas está comenzando y también pues faltará ver casos según se vayan resolviendo y controversias que puedan surgir, pero definitivamente va a ser es una herramienta que va a ayudar a muchísimos negocios, particularmente en Puerto Rico, ¿verdad? Donde sabemos que el motor de la economía son precisamente los pequeños y medianos comerciantes, no necesariamente estas megacorporaciones. Y también, resumiendo un poquito, no resumiendo, sino fusionando las cosas que han dicho Rolando y Jessica, aquí lo que hay es casi un best of both worlds scenario. O sea, tenemos este espacio donde generalmente este tipo de negocio, si tenía que acogerse a una quiebra, tal vez lo que más se le hubiera recomendado es un capítulo 7 porque es rápido, porque no le va a generar todos estos costos que está mencionando Jessica, pero entonces con esta subchapter 5 tenemos una opción que sí es fácil, más fácil, es menos costosa y va a tener un alivio más inmediato, pero a la vez promueve la continuidad, como estaba diciendo Jessica al principio. Y lo que nosotros queremos, tanto el Bufete Manueli como todas las personas que vivimos en Puerto Rico, es darle continuidad a todas estas pequeños y medianos negocios que son, como decía Jessica, lo que promueve nuestra economía y también como parte de nuestra misión de velar por el desarrollo socioeconómico de este país, que sabemos que los pequeños y medianos negocios están cogiendo cantazos y por coger más cantazos ahora con los aumentos en la luz, con los aumentos en costos de distintos productos, con distintos cambios en normativas, con bajas en la población. Todos los factores sociales que nos afectan a estos pequeños y medianos negocios también los están afectando y pueden tener el efecto desafortunado de que haga falta una cantidad de quiebras mayor por todas las circunstancias que estamos pasando, y este Subchapter 5 lo que provee es un mecanismo para hacer eso de manera más eficiente y para promover la continuidad de esos negocios que queremos proteger. Bueno, pienso que hemos cubierto ¿verdad? Lo que es esencial, básico del tema, y pienso que hemos expuesto los fundamentos, las razones por las cuales la disponibilidad de este subcapítulo 5 es importantísima considerarlo. Así que yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? ¿Qué les parece? Podemos cerrar. Nos excusan como siempre el Spanglish en estos temas, porque me di cuenta ahora que hemos estado subchapter 5 o subcapítulo 5, sí. Pero es natural en estos procesos de quiebra, que obviamente son procesos federales. Sí, así que vamos a volver a decir que este podcast va a estar en las plataformas regulares y más comunes de podcast. También esto se publica en las diferentes páginas del Bufete Manueli y también en el canal de YouTube del Bufete Manueli, donde pueden entonces tener la referencia de la información. Y por favor, denle like y se suscriben para que puedan recibir notificaciones y para que ayuden a otras personas a tener acceso a esta información.
nosotros tenemos una base de datos de videos explicativos sobre los asuntos de quiebra que pueden buscar. Hemos explicado el capítulo 7, el capítulo 13, las razones que motivan radicar una quiebra, los alivios que se pueden obtener. Así que hemos ido cubriendo en términos generales estos temas de manera que cualquier persona pueda recurrir. Obviamente son temas súper complicados. Los detalles que todo esto tiene no se pueden cubrir en 40 o 50 minutos, pero cualquier persona que vea esto, pues la expectativa nuestra es que pueda entender en términos generales y pueda tomar decisiones, ¿verdad? Porque a veces se paralizan y no saben qué hacer. Pues mire, oriéntese, vea estos programas, así va a tener mucha más información cuando usted decida contratar o consultar por lo menos a un abogado y abogada. Así que con esto vamos a cerrar, le vamos a agradecer habernos sintonizado. Nosotros vamos a seguir como siempre todos los jueves a las 6 de la tarde en Bufete de Manueli, el podcast. Nos vamos.